Cordial saludo, apreciados estudiantes. En clases anteriores estuvimos trabajando el concepto de límite. Vimos límites trigonométricos, límites al infinito y cómo se utilizaban artificios matemáticos para solucionar o romper las formas indeterminadas que se presentaban cuando teníamos este tipo de límites. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de derivada. Y resulta que la derivada es algo así como una aplicación que tiene los límites. Antes de iniciar con el concepto de derivada, vamos a recordar un concepto que es el concepto de la pendiente. Si nosotros tenemos una recta cualquiera, bueno, vamos a imaginar inicialmente que esa recta está en un marco de referencia. Vamos a imaginar que tenemos nuestro plano cartesiano. Vamos a imaginar que por acá tenemos nuestro eje X. Y por acá tenemos nuestro eje Y, y en este sitio pues vive una recta cualquiera. Vamos a imaginar que por acá trazamos esta recta. Esta recta que he trazado tiene una ecuación particular, y la ecuación de la línea recta que he trazado se conoce como Y es igual a mx más b, donde m es lo que nos interesa, conocer el concepto, recordar más bien el concepto de pendiente, y bueno, b representa el punto de corte con el eje Y. Por ejemplo, este punto debe tener coordenadas 0 en x, b en y, porque este puntico representa al punto de corte que viene a ser b. Y la pendiente viene a ser el grado de inclinación que tiene la recta. Generalmente la pendiente se representa como la razón que existe entre la longitud vertical del triángulo que acabo de anotar, esta dividida entre la longitud horizontal que tenemos acá, que es x. Generalmente esto se representa como delta de y, claro, porque es una variación en y. Hay que recordar que un delta, en este caso delta de y, pues debe ser el y2 menos y1, y en este caso, ¿quién sería y2? Entonces en este caso y2, más o menos por acá debemos tener el valor de y2, y ¿quién es y1? En este caso y1 corresponderá a esta altura. Eso se conoce como delta de x, delta de y, perdón, pero también podemos tener delta de x. Y delta de x, pues delta significa un cambio, y hay que recordar que esto sería x2 menos x1, sabiendo que x2 pues vendría a ser el valor que tendríamos justamente acá en el eje horizontal o el eje x, y x1 vendría a ser el valor que tenemos justamente acá. Es decir, esta longitud viene a ser delta de x. Entonces sería delta de x. Y la pendiente, que es el grado de inclinación que tiene la recta, debe ser delta de y sobre delta de x, o dicho de otra manera, como ustedes lo aprendieron, y2 menos y1, que eso es delta de y, sobre x2 menos x1, que eso es la definición de pendiente. Bueno, ¿y esto para qué lo recordamos? Bueno, ahora vamos a pensar en una curva. Vamos a imaginar que nosotros tenemos nuevamente nuestro plano cartesiano, y ahora vamos a imaginar que tenemos no una recta, sino que tenemos una curva. Entonces cualquier tipo de curva, por ejemplo, está imaginándome trazar una circunferencia, pero antes de trazar una circunferencia vamos a imaginar este tipo de curva. ¿Listo? Resulta que hay ciertas líneas que tienen las curvas, y una de ellas se conoce como la recta secante. ¿Y qué es la recta secante? La recta secante es una línea recta que corta a la curva en dos puntos. Entonces podemos imaginar que tenemos una recta que puede ir, por ejemplo, de esta manera. Miren ustedes. Entonces esta recta que corta la circunferencia a la curva, perdón, en dos puntos diferentes, pues lo vamos a llamar una recta secante. Entonces acá está cortando en este punto y en este punto. Entonces a esta recta la llamamos recta secante. Recta secante. Y como ya hemos visto, esta recta secante pues debe tener cierta pendiente. Recuerden que la pendiente es la razón que existe entre la variación vertical y la variación horizontal. Entonces acá debemos tener cierta pendiente según lo que les acabo de explicar. Entonces acá vamos a tener la pendiente de la recta secante. Entonces para identificarla vamos a escribir acá secante en la parte inferior, haciendo referencia que lo que tenemos es la pendiente de la recta secante, que se calcula mirando la variación que nosotros vamos a tener en y sobre la variación que vamos a tener en x. ¿Listo? Entonces esta recta la llamamos secante, pero también hay otro tipo de recta que posee la curva, que tiene la curva. Hay una recta que toca la curva en un solo punto, y esa recta que toca la curva en un solo punto de aquí en adelante la vamos a llamar recta tangente. Entonces una recta tangente
apenas toca la curva en un puntico, ahí más o menos. ¿Y dónde está el punto donde la toca? Justamente está como por acá, ¿no es cierto? Entonces a esta recta la vamos a llamar recta tangente, recta tangente. Y al igual que en el caso anterior, pues esta recta tangente debe tener una pendiente. En este caso, pues la pendiente es la variación que está en y sobre x. Entonces acá tenemos la variación correspondiente en y, o sea, lo que ha bajado y lo que se mueve en forma horizontal. Entonces acá también tenemos una pendiente. Y en este caso, pues la pendiente que tenemos acá, para diferenciarla de la anterior, pues debe ser la pendiente de la recta que toca a la curva en un solo punto. La recta que toca la circunferencia en un solo punto, o la curva a la curva, se llama recta tangente, y por supuesto pues debe tener una pendiente, al igual que la recta secante que toca la curva en dos puntos, debe tener una pendiente y se conoce como pendiente de la recta secante. Tanto una como la otra, en general, la pendiente debe ser la variación que vamos a tener en y sobre la variación que nosotros vamos a tener en x. ¿Listo? Ahora bien, imaginemos lo siguiente, que tenemos en este caso una curva cualquiera. He tomado una parábola para nuestro ejemplo, y acá tenemos la recta secante. Venga, hacemos la recta secante un poco más gruesa para que se note más. Es la de color verde que tenía hace un momento. Creo que sin querer la borré, voy a colocarla nuevamente. Entonces acá tenemos una recta secante que pasa por estos puntos, fíjense ustedes. Y acá en propiedades voy a cambiarla a sus propiedades, tal vez el color que tenía, un color verde, pero voy a hacerla un poquito más gruesa. Listo, para que se note un poquito más. Entonces esa es la recta secante, la que nosotros tenemos justamente ahí. Y esta es la variación que tenemos en y esta es la variación en x para poder determinar su pendiente. Fíjense ustedes que si tomo este punto, entonces la recta secante empieza a cambiar. Fíjense, cambia su inclinación, por lo tanto va a cambiar su pendiente. Listo, hay una variación tanto en la longitud de x como la longitud que tenemos acá en y. Y ya saben que la pendiente es la razón de esta longitud, o el tamaño de esta longitud dividida entre el tamaño de esta otra longitud. Entonces, a medida que yo muevo este punto, el punto B, a lo largo de la curva, pues la pendiente de esa recta secante empieza a cambiar. Fíjense ustedes, mírenlo ahí. Pero hay una particularidad. La recta secante corta la circunferencia en dos puntos. Vamos a convertir esta recta secante, moviendo este punto B, en una recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? Pues la recta tangente, como lo tenía hace un momento, la recta tangente es la recta que corta la circunferencia en un solo punto. Es decir, de pasar de la recta secante que corta la circunferencia a dos puntos, vamos a convertir esa recta secante en una recta tangente, es decir, que corta la circunferencia en un solo punto. A la circunferencia, perdón, no, a la curva en este caso. Entonces fíjense ustedes que pues la recta secante va a empezar a variar a medida que movemos el punto B. Esta longitud varía y esta longitud varía. Piensen en esta, fíjense únicamente en esta, perdón, oculto esta por un momento, y piensen en esta longitud. ¿Cómo hago para que la recta secante se convierta en una recta tangente? Pues muy sencillo, el punto B lo voy a mover a lo largo de la curva, cada vez más cerca, hasta que el punto B se encuentre montado sobre el punto A. Y en el sitio donde el punto B quede montado sobre el punto A, en ese sitio la recta secante se va a convertir en una recta tangente, y es el objetivo que se desea, convertir la recta secante en una recta tangente. Pero quiero que observen esta distancia. Esta es la distancia delta de x, ¿no es cierto? Entonces piensen en esa distancia delta de x. ¿Qué es lo que está pasando con la distancia delta de x? Pues muy sencillo, a medida que el punto B se acerca al punto A, el tamaño, la longitud de delta de x se hace cada vez más pequeñito, se hace más pequeño. Fíjense que delta de x es cada vez más pequeño, su valor numérico es mucho más pequeño a medida que me voy acercando el punto B al punto A. Es decir, poco a poco esta recta que es secante, fíjense ustedes, se va convirtiendo en una recta tangente. Sigue siendo secante, aunque los puntos ya están muy cerca. Si yo acerco más los puntos, la longitud delta de x se hace cada vez más pequeña, y esta recta se va convirtiendo cada vez más a una recta tangente. Acá prácticamente los puntos están muy cerquita, y si me sigo acercando, la longitud de x ya casi es imperceptible. O sea que delta de x tiende a ser cero, fíjense.
Entonces en este punto, cada vez más cerca, pues la recta secante se va a convertir en una recta que es tangente. Me voy a alejar momentáneamente y veamos el fenómeno nuevamente. Piensen en esta longitud, que es la distancia delta de x, y piensen que voy a convertir la recta que es secante en una recta tangente. Miren la longitud en x como empieza a hacerse cada vez más pequeña hasta que esa longitud tiende a ser cero. ¿En qué momento la recta secante se convierte en tangente? Cuando esta longitud en x tiende a ser cero. Ojo, nunca puede ser cero porque si no queda volando la recta. En realidad la recta empezaría empieza a saltar en cualquier punto. Empezaría como a rotar en el punto. Entonces cada vez que me acerco, pues esa recta secante se empieza a convertir en la recta tangente, pero nunca los dos puntos pueden estar montados, porque en el momento que los dos puntos quedan montados, pues simplemente va a desaparecer la recta. Vamos a ver si se alcanza a notar acá, a ver si lo logro hacer desaparecer. No, debe desaparecer la recta, tal vez si pudiéramos ampliar un poco, tal vez, mírenlo ahí, acá tengo todavía la recta secante, y poco a poco, a medida que me va acercando, entonces esa recta secante se debe convertir en una recta tangente. Miren la recta como se empieza a mover. A ver si lo puedo separar. Entonces poco a poco, pero nunca los puntos, les digo, pueden estar uno sobre el otro. Es decir, A nunca puede ser exactamente igual a B, ya que esta longitud tiende a ser cero. Y si esto tiende a ser cero, pues la pendiente quedaría en infinito. ¿Cómo así infinito, profesor? ¿Qué quiere decir eso? O sea, en ese punto no existiría. Voy a tomarle un pantallazo a esta imagen y trato de explicar esa idea. Perdón, es que queda pegado como el lápiz óptico y empieza a moverse. Voy a tomarle un pantallazo y lo llevo al espacio de trabajo. Vamos a colocarle una página nueva. Listo. Entonces acá tenemos la situación que se evidencia de la curva. Listo. Y volvamos nuevamente a nuestra curva y le voy a tomar un pantallazo mucho mejor, un poquito más grande. Algo así. Listo. Entonces acá, para que se evidencie que es lo que estamos haciendo, y la voy a colocar también acá. Tal vez que es como una pequeña ampliación, ¿no? Esta es nuestra curva y esta es una pequeña ampliación de este pedacito que tenemos justamente acá, de este en particular. Entonces acá voy a señalarlo de esta manera, indicando que lo que estamos mirando en este fragmento es este pedacito exclusivo. Y tal vez lo voy a encerrar en un círculo, ¿no? Tal vez para los que vean el PDF, porque de esta clase sale un PDF, lo puedan observar en el PDF que surge. Entonces esta región que trato de encerrar ahí, pues debe ser la misma región que he colocado acá al otro lado. ¿Listo? Tal vez de esta manera. Bien, perfecto. De este punto hasta acá. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos como una pequeña ampliación de ese pedacito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la pendiente si A y B fueran exactamente iguales? Pues sabemos que la pendiente debe ser la variación de delta de Y, que en este caso no la estamos mirando, nos fijamos en la variación de delta de X. Pero ¿por qué en particular delta de X? Porque si delta de X se hace 0, pues tendríamos simplemente una forma indeterminada. Delta de Y sería 0, obviamente, pero en particular acá tendríamos la división por 0. O sea que el punto A y B nunca pueden estar montados uno sobre el otro. Nunca pueden ser iguales porque si no tendríamos una división entre 0 y la división entre 0 no la podríamos tener presente acá, ya que la división entre 0 pues matemáticamente no está definida, no existe. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que evidentemente la recta secante se convierte en una recta tangente? Porque para que sea tangente debe tocar solamente a la curva en un solo punto. Pues podemos introducir el concepto de límite, lo que hemos trabajado. Recuerden que un límite es la tendencia a tomar un valor, pero nunca puede ser igual a ese valor. O sea, podemos decir que en este caso la pendiente de la recta tangente debe ser igual al límite, mírenlo, cuando delta de X en este caso tiende a ser 0. O sea, tiende a ser 0, pero nunca puede ser igual a 0. ¿De qué valores? Pues el valor del cambio de la función, o sea, en este caso delta de Y sobre delta de X. ¿Listo? Entonces, en este caso, en esta situación, en este límite, entonces la pendiente de la recta secante
se convierte en la recta, en la pendiente de la recta tangente si tenemos este límite, pero nunca el punto B puede estar sobre el punto A, como lo he dicho en los últimos 5 minutos. Tal vez no puede ser igual porque en el momento que A y B sean iguales, pues que haya una división entre 0 y no puede existir la recta, ya que no tendría pendiente. Eso es lo que pasaría. Pero tratemos de mirar ahora lo que pasa en la parte superior, qué es lo que está pasando con delta de y. Y para eso miremos acá nuestra gráfica nuevamente. Volvamos a nuestra gráfica y vamos a mover el punto B un poco. ¿Listo? Vamos a ahora sí hacer visible. A ver, es este segmento, sí, acá está. Listo, este es el valor de y. Vamos a llevar esta imagen nuevamente para poderla manipular. Perdón, se pega como el lápiz óptico, no sé. Y voy a tomar un pantallazo y la voy a colocar debajo de las anteriores imágenes. Acá debajito, esta dejémosla quietecita y acá debajo. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a llamar esta distancia delta de x, o sea la distancia que está en azul, que es la distancia que va más o menos de este punto hasta este punto, es lo que corresponde a delta de x, ¿no es cierto? Ese será nuestro delta de x. ¿Listo? Entonces quiere decir que por acá nosotros tenemos un punto de referencia, digamos que sea x. Entonces este punto, bueno, voy a sacarlo así, tal vez para que se note más. Entonces este puntico que voy a tener acá, pues debe ser x más el punto delta de x, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué imágenes van a tener estos valores acá en y? Entonces en y nosotros vamos a tener, si tenemos por acá x, pues su imagen debe ser f de x. Y si por acá tenemos x más delta de x, entonces su imagen debe ser de f de x más delta de x. Y volvamos a redefinir la pendiente. Entonces la pendiente pues debe ser igual a delta de y sobre delta de x, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo así nuevamente. ¿Y esto qué debe ser? Pues el valor de la función que tenemos acá, o sea la función f de x más delta de x, mírenlo, menos el valor que tengo acá, o sea esto es y2 menos y1, recuerdan con lo que inicié la explicación, y toda esta expresión pues debe estar simplemente sobre delta de x, debe estar sobre delta de x. ¿Listo? Esa es la pendiente de la recta secante, mírenlo ahí. Entonces ahora la pendiente de la tangente, introducimos el límite. Entonces lo que vamos a decir es que el límite, cuando delta de x tiende a ser 0, ya saben que tiende a ser 0, pero nunca puede llegar a ser igual a 0. ¿De quién? De la función f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x debe ser la pendiente de la recta tangente que tenemos acá. Y a esto en matemáticas le vamos a dar un nombre. De aquí en adelante a esta definición que está acá la vamos a llamar definición de derivada. Y en particular, ¿qué es lo que estamos mirando? Acá en la derivada estamos mirando cómo cambia la función. Esto es un cambio de la función a medida que se producen cambios que tienden a ser 0 de la variable. Entonces la derivada básicamente es mirar eso. Cómo cambia la función cuando los cambios en la variable tienden a ser 0. Y en particular, una aplicación que tiene esto, que de aquí en adelante lo vamos a llamar derivada, es lo que tenemos acá. O más bien, el concepto de derivada surge de esta situación geométrica que tenemos acá. ¿Cómo convertimos esta recta secante en una recta tangente? Pues mirando la pendiente. ¿Cómo convertimos, la pendiente de la recta secante en la pendiente de la recta tangente? Moviendo el punto B hasta tal punto que delta de x tiende a ser 0, como lo hicimos acá. Entonces, esto que tengo acá, esta expresión que surge de convertir la secante, la pendiente de la recta secante en la pendiente de la recta tangente, es lo que vamos a conocer de aquí en adelante como derivada. Ahora bien, acá tenemos la definición de la recta tangente con pendiente m. Pero antes de ver la definición de la recta tangente con pendiente m, veamos el fenómeno que les explicaba acá en este libro, que corresponde al cálculo diferencial de Ron Larson. ¿Listo? Entonces acá tenemos los dos puntos de la curva secante, ¿no es cierto? Esta es la línea secante.
Fíjense en lo que realizamos con GeoGebra. Poco a poco los dos puntos se fueron acercando hasta que se convierten en un solo punto. Y esto es un límite cuando delta de x tiende a tomar el valor de 0, pero nunca puede ser igual a 0. Es lo mismo que nosotros vimos a través de la gráfica. Entonces la pendiente de la recta secante, que inicialmente es esta, se convierte en la pendiente de la recta tangente. Por definición tenemos lo siguiente: si f está definida en un intervalo abierto que contiene AC, o sea, C vendría a ser el valor de x, y además existe límite, entonces tendríamos que el límite de delta de x cuando tiende a ser 0, de delta de y delta de x, que es la definición de pendiente, debe ser igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0, de la función con el incremento, llamemos a delta de x incremento, ¿vieron? Entonces esto sería pues la función incrementada, c más delta de x menos el valor de c, es decir, estamos hallando delta de y sobre delta de x, debe dar como resultado la pendiente de la recta tangente. Entonces la recta que pasa por el punto c, f de c, o sea, en este punto, en ese punto, con pendiente m, es la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto. Veamos esto nuevamente, esa definición ya acá la tengo lista, la copié, repito, es del libro Ron Larson. Esa es 8ª edición. Entonces, como leía, entonces la recta que pasa por este punto, con pendiente m, es la recta a la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto. ¿Listo? Es decir, en ese punto se ha convertido la recta secante en una recta tangente, como se observa acá. Entonces, en dicho punto, cuando las dos están suficientemente cerca, entonces la recta secante se convierte en una recta tangente, lo que les había nombrado acá. Veamos un ejemplo que se encuentre en el libro y que lo podamos solucionar. ¿Listo? Veamos el siguiente ejemplo, este que tenemos acá. No veamos la solución, sino simplemente vamos a tomar el ejemplo y lo vamos a desarrollar, que tenemos acá. Listo, muy bien. Vamos a colocarlo acá debajito de la definición. Hice lo siguiente. Vamos a ampliarlo para que lo vean mejor ustedes al otro lado. Y por supuesto, pues coloquémosle el título correspondiente. Ejemplo, ¿no? Listo. Encuentre la pendiente de la gráfica f de x es igual a 2x menos 3 cuando c vale 2, o sea, cuando x vale 2. Se puede aplicar la definición de la pendiente de la recta tangente como se muestra. Entonces lo que nos piden hallar es encontrar la pendiente en dicho punto, pero de la recta tangente en dicho punto, en el punto, bueno, C, donde este es el valor de x y podemos hallar, por supuesto, el valor de y para conocer el punto, la coordenada x y la coordenada y de ese punto. Bueno, entonces vamos a decir que tenemos nuestra función f de x definida como 2x menos 3. ¿Listo? Vamos a buscar la pendiente de la recta tangente cuando x vale 2. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, vamos a mirar cuál será la función incrementada. Lo que les decía hace un momento es cuando tenemos la función con la variación de delta de x. Es decir, podemos encontrar la función incrementada, que en este caso debe ser x más su incremento delta de x, que va a ser la función incrementada. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Pues quedaría 2 factor de x más delta de x, por supuesto. Donde está x, pues vamos a colocar x con su incremento, menos 3. Entonces, ahora sí vamos a tratar de hallar la pendiente. Conociendo estos dos valores, hallar la pendiente de la tangente. Entonces, la pendiente de la tangente en dicho punto, ahorita lo hacemos propiamente en el punto. Esto es en cualquier punto en realidad. La pendiente de la recta tangente debe ser igual al límite cuando el delta de x tiende a tomar el valor de 0. ¿De quién? De la función incrementada, o sea, esta pequeña parte que tenemos acá, que para nuestro ejercicio pues debe ser 2x, voy a multiplicar de una vez este con este y este con este otro, muchachos, ¿listo? Más 2 delta de x menos 3, y a esto le voy a restar la función en el valor de x, o sea, 2x menos 3. Entonces le voy a restar la función original, en este caso sería 2x menos 3. Y toda la expresión, pues como esto es una pendiente, este es el cambio en y, debe estar sobre el cambio en x, o sea, sobre delta de x.
Miren, observen la parte superior, el numerador. El numerador se va a poder simplificar. O sea que esto debe ser igual a pendiente de la recta tangente. Debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la siguiente expresión, 2x más 2 delta de x menos 3. Y a esto le voy a restar 2x porque pues como está precedido signo menos, los signos dentro del paréntesis van a cambiar, así como lo acabo de anotar, y toda la expresión tiene que estar sobre delta de x. Fíjense que se puede simplificar este valor con este valor, van a simplificarse, este menos 3 con este 3 se pueden simplificar, y fíjense que quedó una expresión bastante simple. Entonces nosotros tendríamos que calcular el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión 2 delta de x, que es lo único que quedó en el numerador, sobre delta de x, que es lo que tenemos en el denominador. Entonces acá estos dos se pueden simplificar, observen ustedes. Entonces esto debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de simplemente 2. Y si aplicamos el límite, pues por protocolo vamos a escribirlo de la siguiente manera. Límite cuando delta de x tiende a ser 0 será igual. Entonces si aplicamos el límite, pues esto sigue siendo 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a escribir como una respuesta, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente. Respuesta, dos puntos. Entonces la pendiente de la recta tangente es 2. Dicho de otra manera, la pendiente es igual a 2. ¿Listo? Y eso se cumple para cualquier punto, no necesariamente en este punto. ¿Y por qué el profesor dice que se cumple para todos los puntos? Veamos la gráfica de la función y ustedes me van a entender. Vamos a GeoGebra y ahora vamos a graficar la función 2x menos 3. Venimos acá a GeoGebra. Acá tenemos GeoGebra clásico. Y vamos a buscar, bueno, vamos a cargar nuevamente la página. Vamos a borrar lo que tenemos acá. Y vamos a escribir la función 2x menos 3, que es la que tenemos justamente acá. Entonces acá ingresamos los datos común y corriente. Fíjense que acá tenemos esta barra de entrada. Y colocamos y es igual a 2x menos 3. Y observen que es una línea recta. ¿Listo? ¿Y cuál será la pendiente de esta línea recta? Hagámosla acá geométricamente. Entonces la pendiente de esta línea recta debe ser 2, porque eso fue lo que nosotros hallamos. Entonces la pendiente de esta línea recta debe ser 2. ¿Y cómo hallamos la pendiente? Pues muy sencillo. Vamos a tomar dos puntos particulares. Vamos a tomar un punto. Por ejemplo, este punto, si ustedes lo observan, 1, 1. Busquemos otro punto que se cruza. Mírenlo acá. 4, 2. ¿Listo? Y vamos a medir las distancias horizontales como verticales. Pero acá hay un tercer punto. Si ustedes observan, esos dos puntos se cruzan acá. Geométricamente es muy sencillo hacerlo, ¿no? Y luego calculamos esta distancia. ¿Listo? Mírenla ahí, dice que esa distancia es 2. Y vamos a calcular también, perdón, acá hay una falla. Volvamos acá. Este punto no existe. Vamos a borrarlo. Y este punto lo vamos a quitar, estos dos puntos los voy a quitar. ¿Listo? Es una falla. Ahora sí, venimos acá y calculamos la distancia de aquí hasta acá. Dice que es 4. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Vamos a tomar un pantallazo de nuestra gráfica y la llevamos al espacio de trabajo. Y acá debajito, pues vamos a hacer el análisis geométrico que coincide con el límite, ¿no? Recuerden que esto es la pendiente, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá al costado derecho. Entonces acá, geométricamente la pendiente, pues debe ser el valor de delta de y sobre el valor de delta de x. El valor de delta de y, no tomamos nota de eso. Fíjense que el valor de delta de y es 4, si lo ven acá. Y el valor de delta de x, o sea, esta longitud que tenemos acá, es simplemente de 2. Acá. Entonces, conociendo esa información, procedemos acá y calculamos la pendiente, que en este caso debe ser 4, que es el valor de delta de y. Esto vale 4 y esto vale 2 sobre 2 y vendría a ser igual a 2. Y no importa dónde calcule la pendiente, pues la pendiente debe ser igual a 2, porque pues la recta que toca la línea recta es ella misma, ¿sí? Acá en realidad no hay una curva, sino es una línea recta que está sobre otra línea recta. Entonces la pendiente en cualquier punto debe ser igual a 2. Veamos qué nos dice el autor del ejercicio. Perdón, quitamos esto, que esto no debe ser parte. Y vamos al texto.
y miramos qué fue lo que realizó Lord Lampson. Entonces él hizo el cálculo correspondiente, pues tomando C como 2, nosotros lo hicimos en forma general y calculamos el valor de la pendiente. Esto que nosotros tenemos, recuerden que es la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Muy bien, veamos otro ejemplo. Tomemos este ejemplo y también lo construimos. Vamos a tomar un pantallazo a este ejemplo y lo miramos en nuestro sitio de trabajo, cómo se desarrolla. Bueno, muy bien, entonces este ejercicio menciona lo siguiente. Calcule las pendientes de las rectas tangentes, o sea, no es una, sino dos rectas tangentes, a la gráfica f de x al cuadrado más 1 en los puntos, claro, son 2 puntos, por eso me dice que debo calcular rectas tangentes, porque son 2 tangentes que se ilustran en la figura. Vamos a hacer la gráfica y vamos a colocar esos puntos y vamos a ver qué es lo que se nos está solicitando. Vamos a GeoGebra y realizamos la gráfica que se nos está solicitando. Vamos a cargar nuevamente la página, borramos la situación anterior y lo que nosotros tenemos que graficar es esta función, x al cuadrado más 1. Entonces venimos acá y como les había dicho, ingresamos la información tal como la escribimos, x al cuadrado, acá hay un teclado especial, si ustedes lo quieren hacer al otro lado de la pantalla, más 1. Y vamos a ocultar nuevamente el teclado. Acá tenemos la gráfica. Y ahora pues que tenemos la gráfica vamos a colocar dichos puntos. Los puntos que se me están solicitando es 0, 1. Entonces vamos a ingresar los puntos así. Colocamos un paréntesis y colocamos 0,1. Le damos enter y fíjense que se me está pidiendo hallar la pendiente en este punto. ¿Listo? De la recta tangente. Y vamos a ver qué otro punto me está solicitando el autor. Menos 1, 2. Entonces vamos a colocar acá nuevamente, abrimos paréntesis, menos 1, copa 2, y ahí aparece. Entonces, ¿cuáles son las rectas tangentes? Pues deben ser, vamos a tomar un pantallazo y lo llevamos al sitio de trabajo, que allá puedo manipularlo. A ver, venimos por acá, se pega el lápiz, qué pena con ustedes. Pero antes de llevarlo, vamos a tratar de hacerle un pequeño zoom, para que se vea mucho mejor. Listo, así. Entonces ahora sí voy a tomar el pantallazo y lo llevamos al sitio de trabajo. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos la gráfica. Entonces acá sí puedo trazar líneas rectas fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el autor? Me están pidiendo que haya la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. Y esa está como sencilla, ¿no? Fíjense que es una línea completamente horizontal. En ese caso, la pendiente es 0. ¿Sí? Ahí rápidamente, geométricamente podemos ver eso. Por un lado, y por el otro me está pidiendo hallar la pendiente en este otro punto. Fíjense que la pendiente va a cambiar, porque por acá lo que debemos hallar es, vamos a ver si la puedo trazar, a ver si me cuadra, más o menos así. Tocó fue acá. Entonces voy a hacerlo por partes. Una es por acá, y el otro pedacito de la recta tangente debe ser algo así. Más o menos. Entonces ahí ya nos toca a la recta en ese punto. Entonces fíjense que acá hay una pendiente y esa pendiente debe ser negativa. Una pendiente positiva es de una recta que es como la que acabo de trazar acá. Entonces acá tenemos una pendiente negativa. Esta pendiente es 0, pero pues a través del proceso matemático nos vamos a encontrar con ello. Entonces fíjense lo que se nos pide, calcular la pendiente de esta recta roja y de esta recta negra. Eso es lo que pide el autor. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente en forma general, en forma algebraica. ¿Cómo así en forma algebraica? Pues hagamos lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a identificar quién es la función. La función f de x en este caso es x al cuadrado más 1. Y vamos a ver cuál es la función con su incremento. Entonces la función con su incremento de x más delta de x, pues debe ser igual a x más delta x. Claro, donde está x, pues debe quedar con el incremento elevado al cuadrado más 1. Pero acá tenemos un binomio al cuadrado y hay que recordar algo, muchachos, que nosotros tenemos a más b elevado al cuadrado. Esto siempre será a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, que esto es un producto notable y es un binomio elevado al cuadrado. Entonces siempre se desarrolla de esta manera. Teniendo presente el binomio que acabo de explicar, podemos aplicar ese producto al desarrollo de la expresión que tenemos acá. Entonces esto nos daría como resultado x al cuadrado más 2 veces x multiplicado por el incremento de la variable más el incremento de la variable
pero elevada al cuadrado. He aplicado el producto notable y simplemente le sumo 1. Ahora sí, ¿cómo hallamos la pendiente? Entonces, muchachos, ya identificando quién es la función incrementada y cuál es la función, llamémosla original, función incrementada y función original, podemos hallar la pendiente. Que la pendiente de la tangente, coloquémoslo así, en forma general, pues debe ser el límite cuando dicho incremento tiende a ser 0, el incremento en x. ¿De quién? De la variación de la función. ¿Y cómo sacamos la variación de la función? Pues simplemente debe ser la función incrementada menos la función original, como las he nombrado, y esta expresión que se encuentre sobre la forma como varía el desplazamiento en x. Digo desplazamiento imaginándome la pendiente, ¿no? Así como lo hicimos dinámicamente al inicio de esta clase. Entonces tenemos la pendiente de la recta tangente, que debe ser igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0 de esta expresión, que sería x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 1. Más 1 es más 1, listo. Y a esto le vamos a restar la función original, que sería x al cuadrado más 1. Y toda la expresión debe estar sobre pues el incremento, ya que es una pendiente, delta de x, o sea, el incremento en y sobre el incremento en x. Acá rápidamente, si ustedes son observadores, pues estas dos cantidades van a quedar negativas. Hagámoslo de una vez. Esta cantidad sería negativa y esta también sería negativa, pues al retirar el paréntesis, los dos signos van a cambiar. Quedaría de esa manera. Entonces, si ustedes observan esta cantidad, se va a simplificar con esta. Son iguales de signos diferentes. Lo mismo sucede con el 1. Son iguales de signos diferentes. Y miremos qué fue lo que nos quedó. Entonces tenemos que la pendiente de la recta tangente debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Y esta expresión tiene como denominador delta de x. Observen además ustedes que podemos factorizar. Ustedes preguntarán, ¿y para qué se utilizaba la factorización? Pues miren, acá hay una buena aplicación de la factorización para poder simplificar este problema. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos términos? Tienen delta de x. Entonces vamos a convertir esta suma en una multiplicación, es decir, en factores. Entonces la pendiente de la línea tangente debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0, factorizamos delta de x de la expresión. Si factorizamos acá delta de x, pues simplemente nos queda 2x. Más, si factorizamos acá delta de x, pues debe quedar delta de x. De tal forma, muchachos, ¿cómo puedo verificar que sí me quedó bien factorizado? Si yo multiplico este con este, pues tiene que dar el término que está acá en el numerador. Si multiplicamos este con este, pues tiene que dar el término que tenemos justamente acá. Está bien factorizado y esto debe estar sobre delta de x. Y si ustedes son observadores, el realizar esa factorización simplifica nuestro ejercicio, porque en este punto podemos decir que estos dos se van, ya que está multiplicando y dividiendo a la expresión. Esa es la intención de convertirlo en factores, ¿no? Entonces tenemos que la pendiente de la recta tangente pues debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión que nos queda. En este caso nos queda 2x más delta de x. Y fíjense que acá ya se puede aplicar fácilmente el límite. Entonces, si esto tiende a ser 0, pues simplemente nos va a quedar 2x. Entonces, escribamos que la pendiente de la recta tangente debe ser igual, pues, es aplicar este límite, ¿no? Y si aplicamos el límite, esto será igual simplemente a 2x, ya que este va a desaparecer, porque tiende a ser 0. ¿Listo? Entonces, ¿dónde lo coloco? Pues debería haberlo colocado acá. Más delta de x, y esto tiende a ser 0. Vamos a escribir qué fue lo que nos quedó, solo por mantener el orden. Entonces esto debe ser igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0, pues debe ser 2x. ¿Listo? Ese es el valor de la pendiente. Entonces tenemos que la pendiente de la recta tangente queda definida como 2 por x. ¿Listo? Entonces ahora sí, miremos los valores de x que tiene este punto.
este punto, ¿qué valor de x tiene? Pues tiene 0 en x, 1 en y, ahí se alcanza a notar que es 1. Y como dije, los valores de x, tanto de este punto como de este, entonces el valor de x en este caso, acá es 2, y el valor de x, pues lo miramos acá, es menos 1, si no estoy mal, menos 1, listo. Si este 2, este es menos 1. Y bueno, si quiero conocer la pendiente en este punto, pues simplemente reemplazo el valor de x, que en este caso este va a ser x, este y, lo reemplazo acá. Entonces, vamos a anotarlo para mantener orden. Vamos a anotar de la siguiente manera. Para el punto 0,1, la pendiente de la recta tangente debe ser igual a 2 multiplicado por el valor de x en ese punto, que es 0, y obtenemos que la pendiente de la recta tangente es igual a 0, lo que habíamos dicho. Entonces esta recta tiene una pendiente igual a 0. Geométricamente habíamos dicho que esa pendiente era 0. Oiga, y acá pudimos haber calculado geométricamente también la pendiente de esta, pero bueno, no lo hicimos. Vamos a calcular ahora la pendiente en el otro punto. Entonces vamos a anotar acá, para el punto menos 1,2, si es 2, menos 1,2, muy bien. Entonces hacemos lo mismo, tomamos la pendiente de la recta tangente para dicho punto, pues debe ser 2 multiplicado por el valor de x en dicho punto, que en este caso es menos 1. ¿Sí? Esta es la forma general de la pendiente en cualquier punto, pero acá ya estamos particularizando. Entonces esta es la pendiente de la recta tangente, debe ser igual a menos 2. Entonces, la pendiente de esta línea, vamos a anotarla acá, la pendiente de esta línea es menos 2. Ahora bien, veamos la solución que nos propone el autor. Entonces, evidentemente, acá tenemos la recta que pasa por el punto menos 1, 2. Mírenlo acá, tenemos la recta tangente. Y acá se encuentra la otra recta, la recta que pasa en el punto 0,1, que es la recta que tenemos acá. El autor realiza un proceso similar al que realizamos, encontrando que al aplicar el límite pues se obtiene 12, que para nosotros era el valor de x en forma general, y se procede a hacer las sustituciones correspondientes. Entonces pues acá el autor aclara que en cualquier punto la pendiente de la recta es esta, que eso fue lo que hicimos, ¿no es cierto? Y procede a calcular la pendiente en el punto 0,1, cuya pendiente es igual a 0, que fue lo que nosotros decimos. Y luego en el punto menos 1,2 halló que la pendiente es menos 2. Muy bien, pero quiero que observen el proceso que se hace. El proceso que se hace es el mismo que manejamos acá en nuestra hoja de trabajo. Bien, con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Bueno, pero antes de finalizar la sesión del día de hoy, les sugiero los ejercicios que tenemos acá. Dice así: encontré la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto dado. Estos son los puntos dados, esta es la función, y les pido por favor que realicemos la gráfica, busquemos el punto, tracemos la línea tangente y hallemos la pendiente como lo vimos en la clase del día de hoy. Ahora sí me despido, que estén muy bien, chao chao.